Gracias. Buenos días, queridos hermanos. Dios me los bendiga a todos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por estar en su casa de oración? Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Le damos gracias a Dios todo el tiempo porque nos permite poder compartir su palabra, nos permite poder ministrar su palabra en diferentes iglesias en todo este territorio. Y pues hoy vengo como representante del Ministerio de Ayuda Mutua para Enterramiento. No traigo guadaña, como mucha gente a veces me piensan. Sí traigo una cinta métrica para medir para el tamaño del sarcófago que vamos a usar con ustedes. Un día estaba dando el seminario y saqué la cinta métrica y una hermana salió corriendo de la iglesia. La gente le tiene miedo a los temas de la muerte. Sin embargo, es un tema que realmente tenemos que hablar. Como cristianos, siempre tenemos que hablar del tema de la muerte. ¿Saben por qué, hermanos? Porque tenemos un Jesucristo que es el dueño de la vida. Y es Él también que venció la muerte. Pero Cristo venció la muerte, sin embargo, nosotros tenemos que experimentarla todavía, hasta que Él no llegue por segunda vez. Y de hecho, ahorita estudiamos sobre ahí en la lección de acá, de esta clase, estábamos hablando sobre el milenio, ¿verdad? Brevemente se habló sobre el milenio, pero ¿cuándo definitivamente, a ver, le hago esta pregunta a la iglesia, ¿cuándo definitivamente vamos a eliminar la muerte? A ver, ¿en qué momento? ¿En la segunda venida de Cristo, ahora o después de la segunda venida de Cristo? ¿Verdad? Ya para la tercera venida de Cristo. ¿Han oído hablar de la tercera venida de Cristo? ¿Verdad? De eso se predica poco. ¿Por qué? Porque ahorita nuestra misión como iglesia es hablar de la segunda venida. Sin embargo, es bueno tener el conocimiento de la tercera porque la tercera viene después del milenio. Y después del milenio, pues ya el mundo va a ser como Dios lo creó desde un principio. En la época de Adán y Eva, en la época en que Él lo creó todo perfecto, ahí cuando Adán y Eva pecan, se abre un paréntesis. Si saben, el paréntesis para qué sirve en la gramática española, ¿verdad? Cuando usted tiene algo entre paréntesis, es porque se va a explicar algo allá adentro, se va a hablar algo adentro del paréntesis que tiene que ver con la oración, pero cortó la oración. Así que iban en una oración de perfección en el Edén, Adán y Eva pecan, se cierra, se abre el paréntesis, y en la segunda y tercera venida de Cristo se cierra el paréntesis y la oración continúa. ¿Cuál oración? La del Edén. Y todo el rastro de pecado que hay en la humanidad está dentro del paréntesis, porque Cristo lo va a hacer todo nuevo. Y nosotros como iglesia adventista del séptimo día, pues nosotros nos hemos enfocado en predicar el evangelio, familia. Lo triste de las iglesias del tiempo del fin, del pueblo de Dios del tiempo del fin, lo triste de este pueblo es cuando nos hemos acostumbrado a ser laodicenses, ¿verdad? Estamos en la séptima etapa de la iglesia. Y la iglesia, en la séptima etapa, esa séptima etapa es la iglesia de la Odisea, que viene en Apocalipsis. ¿Cuántos saben eso? Que estamos en la Odisea. Ahora, eso es para que nos dé vergüenza, hermano. A veces yo he visto predicadores diciendo con mucha alegría que estamos en el tiempo de la Odisea. Eso es para que nos dé vergüenza. El tiempo de la Odisea es el tiempo más vergonzoso de la iglesia. ¿Por qué? Por la tibiedad que hay en la iglesia, donde no son ni fríos ni calientes, no son ni mundano, ni cristiano, están entre cristiano y quieren que la iglesia se parezca cada vez más a lo moderno, a lo actual, la iglesia que se parezca un poquito más ¿a qué cosa? A lo que hay en las redes sociales, que la iglesia se parezca cada día más a las cosas que el mundo dice que son buenas. Y ese tiempo en el que la iglesia es tibia es porque la iglesia se ha perdido de foco, ha perdido la identidad o va perdiendo la identidad. En su momento, la iglesia adventista del séptimo día fue elegida por Dios o fue creada por Dios cumpliendo la profecía de Isaías 58, donde dice que se levantará un tiempo en el que va a salir un pueblo que va a ser llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Surge proféticamente nuestra iglesia con el objetivo de predicar el evangelio, con el objetivo de hablar de doctrinas bíblicas desde la perspectiva bíblica y no desde la perspectiva del teólogo.
Y surge una iglesia en 1800 en la cual el evangelio del reino se empieza a predicar de una manera totalmente diferente. La iglesia cuando surgió como una iglesia apologética, una iglesia que estaba dispuesta a defender la verdad bíblica en todo momento. Mi pregunta es, ¿dónde está esa iglesia? ¿Dónde está esa iglesia que hoy en día si se enseña que si te topas con alguien en la calle, que guardes más la ética a que prediques el evangelio? Para que las personas no se ofendan, es mejor ser ético que llamar al pecado por su nombre hoy en día. Y es por eso que hoy se bautizan menos gente, hermanos, en la iglesia. Porque queremos no faltarle el respeto diciéndole que es un pecador como yo. Yo reconozco que soy pecador, pero tengo que ser cuidadoso a la hora de decirle a alguien que es pecador. ¿Por qué? Porque hoy en día cualquiera demanda a cualquiera. Y si tú le llamas al pecado por su nombre, la gente se enoja. Estamos en una generación que le llaman la generación de cristal. ¿Por qué, hermano? Porque por cualquier cosita se quiebran. Por cualquier cosita se rompen. Por eso me gustan estos púlpitos de acrílico. No son de cristal. Este púlpito se cae y no se parte. Rebota. Y se puede hasta rayar, pero no se parte. Prefiero ser una generación de acrílico que no de cristal. Porque con tanta fragilidad la gente se rompe en las calles, que la iglesia como que a veces se ha tratado de acomodarse a tal punto de que ha perdido el foco. ¿Y cuál es el foco? Hacer lo que Cristo hizo. Hacer lo que Cristo hizo. Hoy vamos a estar hablando en la tarde sobre el Ministerio de Ayuda Mutua para Enterramiento, pero yo quiero presentarles este ministerio en el momento del sermón. Yo voy a predicar de la Biblia, no crean que voy a hablar del ministerio, pero sí les voy a hablar del orgullo que siento al formar parte de este ministerio. ¿Por qué? Cuando yo llegué aquí a la Florida, me hablaron de este ministerio. Cuando me dijeron Ministerio Independiente, me ericé, yo vengo de California. Y en California decir Ministerio Independiente es decir ministerios disidentes, ¿verdad? Y cuando me dijeron que el Ministerio de Ayuda Mutua para Enterramiento era un ministerio independiente, yo no entendía mi mentalidad. Cuando yo salgo de Cuba, mi mentalidad es una. Cuando llego a California aprendo otra mentalidad junto con la cubana, pero cuando llego aquí a la Florida, que la iglesia es más multicultural, cuando me muestran este ministerio, al principio yo no quise ni escuchar de qué trataba, porque pensé que era algo disidente. Pensé que era algo metido dentro de la iglesia para hacerle daño a la iglesia. Hasta que me di cuenta, hermanos, de lo que les voy a hablar hoy, de las citas bíblicas que les voy a hablar hoy. Quiero que busquen en su Biblia Mateo capítulo 9, versículo 35. Busquen allí su palabra de Dios para que sean como los bereanos. Vamos a estar hablando de este texto bíblico que está literalmente muy interesante, muy interesante. Digan amén cuando tengan su palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? ¿Convencerlos de que entren al Ministerio de Ayuda Mutua para Enterramiento? No, literalmente el ministerio es un ministerio de apoyo para la iglesia. A mí me interesan que la gente entre al ministerio, sí, pero lo que más me interesa es que la gente comprenda la razón de ser del ministerio para que ustedes se den cuenta de que es la misma razón de ser de la iglesia. Por ejemplo, yo les hago la pregunta, ¿cuál es el motivo por el cual la iglesia existe en la actualidad? Alguien que me diga. ¿Servicio a quién? ¿Servir a la comunidad? ¿Algún otro propósito para la iglesia? ¿Cómo? Salvar almas, o por lo menos ser los canales para salvar almas, es decir, que el Señor nos pueda utilizar como una carpintería, se utilizan todas las herramientas para algo diferente, que el Señor nos pueda utilizar ¿para qué? Para ganar almas. ¿Qué otra cosa hace el propósito de la iglesia? Crecimiento espiritual, es decir, venimos a alimentarnos, pero usted viene el sábado a alimentarse o bien ustedes se identifican con el tipo de adorador que yo voy a mostrar ahora, ¿verdad? Es decir, yo vengo el sábado a la iglesia, porque es obligado, porque aprendí cuando me dieron la fe de Jesús, que el sábado hay que ir a la iglesia porque es el día del Señor y si no voy me pierdo. Es una forma de pensar que muchos adventistas tienen. Otra es que yo vengo el sábado a la iglesia, ¿por qué? Porque vengo a crecer espiritualmente. Que ese crecimiento espiritualmente me va a llevar a mí ¿a qué cosa? Me va a llevar a mí a mostrarle a los demás lo que Cristo ha hecho por mí. Eso es algo
de lo que es muy bueno, pero sigue siendo un evangelio teórico. Y otro tipo de adorador es el adorador práctico, el adorador que hace el evangelio práctico, que es ser las manos de Cristo, ser los pies de Cristo, ser la voz de Cristo. ¿Qué tipo de adorador es ese? Ese es el tipo de adorador que era Jesucristo. Miren aquí el texto bíblico. El texto bíblico que tengo aquí para ustedes en esta hora es para ayudarnos a entronizarnos y ver que venimos a la iglesia los sábados, hermano, porque tenemos cosas que hacer en nuestra comunidad. Ustedes aquí como iglesia son una piedra de testimonio. Y en su casa usted es una piedra de testimonio. Y como tal, entonces tenemos que testificar donde quiera que estemos, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo como Cristo lo hizo. Es sencillo. La palabra de Dios es simple, sencilla, lista para que un muchachito de preescolar la entienda igual que un doctor en cualquier materia. La puede entender de la misma forma. El problema es que cuando estudiamos mucho, como dice, hay un dicho que dice que a los teólogos les gusta buscar la quinta pata al gato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere ver en la Biblia más de lo que la Biblia dice. No, pero yo creo. Miren, por ejemplo, el otro día estaba conversando por redes sociales, estaba conversando con un judío. Y para el judío todo lo que está en la Biblia es cuento. ¿Sabían eso, hermano? Yo le hago la pregunta, ¿la Biblia contiene la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que la Biblia contiene la palabra de Dios? ¿O cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántos creen que es la palabra de Dios? ¿Y cuántos creen que contiene la palabra de Dios? ¿Verdad que hay una diferencia ahí? Y quizás se oye hasta bonito de las dos formas y uno cree que es lo mismo. Pero decir que la Biblia contiene la palabra de Dios quiere decir que hay partes de la Biblia que son palabras de Dios y otras partes que no lo son. Como por ejemplo este mismo judío con el que yo estaba hablando, que me decía que la historia del Génesis, por lo menos la mayor parte del Pentateuco, es historia, es cuento. No era real. Que Adán y Eva no existieron. Que David no existió. Que Daniel no era real. Que muchos de los profetas que hay en el Antiguo Testamento no eran reales. ¿Por qué? Porque todas esas profecías, todos esos libros te están indicando qué cosa, hermano. Cuando tú vas a empezar a leer en los evangelios la vida de Jesucristo, ¿qué es lo primero que te presenta Mateo? Una genealogía. Y para que esa genealogía tenga efecto en que demostrar de que Cristo es de que Jesús es históricamente real y que es el Cristo, tú tienes que creer que toda esa genealogía es historia, no cuento. Como el judío no acepta a Cristo, para el judío entonces todas esas genealogías son cuentos. Y si tú pones un cuento dentro de una genealogía, entonces el mismo Cristo ya se hace falso. Interesante, ¿verdad? Cómo el evangelio te va poniendo genealogía tras genealogía, persona tras persona, hasta llegar a los padres de Jesús, a tanto María como a José, para demostrarte que Jesús fue un personaje real en la historia, para demostrarte que Jesús viene de la descendencia correcta, que era de la tribu de Leví, para demostrarte que Jesús estaba más que capacitado para ser tanto rey como sacerdote, según la orden de Melquisedec, porque tanto venía de la parte del reinado de David como venía por la parte de la tribu de Leví. Así que tanto rey como sacerdote David podía hacerlo, Jesús podía hacerlo, perdón. Sin embargo, la gente hoy en las redes sociales está diciendo que la Biblia es cuento. Y si la Biblia es cuento, entonces todo lo demás es mentira. Ni Cristo al final es una mentira. Entonces, cuando tú miras, y yo le decía, ven acá, y cómo tú interpretas la historia de Adán y Eva y de la serpiente. Entonces, fíjense, la palabra que él me utiliza, me hizo un análisis ahí extraño, que hasta cierto punto es bonito el análisis. Porque incluso yo, que creo que es una historia real, le puedo dar una aplicación para un sermón, puedo darle una aplicación bonita. Porque él me dice, mira, la Biblia dice que la serpiente era ¿qué cosa? A diferencia de los otros animales. Era astuta, ¿verdad? Y entonces, él me dice, mira, en hebreo, él me lo demuestra en hebreo, la palabra astuta aquí en hebreo se utiliza también para cuando Adán y Eva pecaron, que dice la palabra desnudez. Esa palabra desnudez en español es desnudez y astuta en español es astuto. No tiene nada que ver una con otra, pero ¿saben qué?
cuando él me muestra el hebreo, es la misma palabra. Es la misma palabra para desnudez que para la serpiente astuta. Usan la misma palabra hebrea. Y entonces el judío me dice, mira, nosotros entendemos que este cuento, así me decía él, nosotros entendemos que este cuento me está hablando de la enseñanza que tiene que ver, por ejemplo, cuando Adán y Eva ven su desnudez a esta altura y que la serpiente era astuta, es decir, que la serpiente se crecía por encima de los animales a esa altura, entonces me está hablando del pecado original de Adán y Eva. Me está hablando del pecado carnal, me está hablando de las cosas carnales humanas que hacen que la humanidad se haya perdido en el tiempo de Adán y Eva. Y tú te quedas así, tú dices, wow, miren qué vuelta ellos le dan. Empiezan a filosofar con algo tan simple que la Biblia me está contando, que Moisés escribió como algo verídico, como parte de la historia de la humanidad, como parte de la historia del pueblo de Dios. La Biblia es sencilla, hermanos. Y si nosotros queremos ser imitadores de Jesús, ¿qué tenemos que hacer? ¿Reinterpretar la Biblia? ¿Reinterpretar el Nuevo Testamento? ¿Qué ustedes creen que debemos hacer? Seguir a Jesús. Imitar a Jesús en todo. Miren, Mateo capítulo 9, versículo 35. Y Jesús recorría las ciudades y aldeas, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba ¿qué cosa? Sanaba toda enfermedad. ¿Y qué más? ¿Es lo mismo? ¿Enfermedad y dolencia? ¿Es lo mismo? No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo en ningún término, ni en términos psicológicos, ni en términos de salud, ni en términos de un albañil, ni en términos de un carpintero. Una dolencia es una cosa y una enfermedad es otra cosa. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja con concreto, por ejemplo, termina el día ¿con qué? Con mucha dolencia. Que si le duelen los callos, que si le duele la espalda, que si le duele la rodilla, que si le duele la cervical, los hombros, y llega a la casa y para más remate vive con la suegra, ahí le duele el alma. El hermano no sé por qué se rió, pero bueno, ahí estaba. Esas son dolencias, hermanos. Y todos tenemos dolencias diferentes. Y enfermedades son ya cosas que están degenerando nuestro cuerpo porque han, ¿qué cosa? Han deteriorado entonces nuestro sistema de defensa. Y eso trae enfermedades a nuestro cuerpo. Y dice aquí la Biblia que Jesús recorría las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Ahora, aquí está la clave tanto del ministerio que yo practico, que me hizo moverme a decir, quiero ser parte de ese ministerio, y que por cierto, ya yo soy parte de ese ministerio antes de saber del ministerio, porque mi mujer sí entró al ministerio primero que yo y ella me puso. Creo que es lo mismo que le pasó a Cuervo. Usted también, usted agregó a Juan y ya, él sin saberlo. Así me pasó a mí. Yo cuando yo entendí esto, yo no quiero saber nada de ningún ministerio independiente aquí. Yo quiero entrar en la iglesia, tranquilito. Póngame de maestro, director de escuela sabática, póngame de cualquier cosa, pero ningún ministerio independiente, que todas esas cosas son diabólicas. Así le dije a quien me presentó, a Benjamín mismo, se lo dije, que fue el que me habló. Y ya yo era miembro del ministerio diciendo que era diabólico. Y yo ni sabía que era miembro. Miren, hermanos, 3 cosas hacía Jesús, según Mateo 9, 35. Lo primero es que decir que enseñaba. ¿Saben por qué nosotros hacemos las escuelas sabáticas como las hacemos? Ya sea un maestro dirigiéndose a la iglesia o divididos en clases. ¿Saben que eso era lo que hacía Jesús? Enseñar desde la forma en que nosotros enseñamos las lecciones. ¿Por qué? Porque la palabra enseñar que viene aquí en esto es del griego didaskao. Y didaskao es una palabra compuesta que su lexema es dao. Ese dao significa aprender, que mezclándolo con didaskao, entonces cuando usas esa palabra compuesta, me enseña el método que Jesús usaba para enseñar la Biblia. Solamente con esa palabra yo puedo entender el método que Jesús usaba para enseñar la Biblia. Era el método que usamos aquí en la escuela sabática, donde el maestro está dando clase y los alumnos que están haciendo también, escuchando nada más. No, están
compartiendo con el maestro. Y el maestro no solamente está para enseñar, sino también para aprender. Eso es didascao. Y Jesús, cuando llegaba a las ciudades y aldeas, Él dice que se metía en las sinagogas, que son los grupos pequeños, hermanos. No, las sinagogas no son las iglesias. Las iglesias estas representan el templo. Las sinagogas representan las casas, cultos, o los grupos pequeños, como lo entendemos hoy. Y Jesús, ¿dónde iba? Los sábados a la iglesia, y durante la semana, en lo que Él recorría, yendo de camino, Él llegaba ¿a dónde? A las sinagogas, que eran los hogares dedicados a hacer cultos por ciudades. El templo era uno solo y los grupos pequeños o las sinagogas estaban regados donde todos los miembros vivían. Que para acá, esta zona norte, no sé dónde queda la zona norte aquí, pero bueno, para esta ala del templo viven 10 hermanos. Esos 10 hermanos tenían una sinagoga allí cerca, que durante la semana se reunían allá. Que para esta parte de acá viven 7, 8 hermanos más, allá hay un grupo pequeño también o una sinagoga. Y así, rodeando el templo, tenían varias sinagogas. Así estaba distribuido el pueblo de Israel, hermanos. Y dice aquí que Jesús recorría las ciudades y aldeas y enseñaba ¿dónde? En esas sinagogas, llegaba a esos cultos en los hogares y allí Él didascao, Él enseñaba, Él estaba como maestro, le daban la palabra porque las vestimentas de Jesús claramente decían que Él era un maestro. Y la gente llegaba, Él llegaba y la gente enseguida le decía, agarra el rollo de que vamos a estudiar esta semana y explícanoslo. Y Jesús dice en la Biblia que enseñaba, pero no solamente esto, sino que Él estaba recibiendo de las personas, creaba debates, hacía preguntas para que la iglesia respondiera o permitía que los hermanos hablaran para Él entonces aclarar cualquier duda y a la vez ir aprendiendo de las costumbres humanas. Recuerden, nosotros decimos, Jesús tenía algo que aprender siendo Dios. Recuerden que Él también era 100% humano. Y Él nunca usó su divinidad para beneficio propio. Jesús cuando se hizo hombre, Él vivió como hombre a pesar de ser Dios. Vivió como hombre completamente. Dice que Él enseñaba en la sinagoga, pero también predicaba, que viene del griego keruso. Y keruso no solamente es predicar desde un púlpito, sino que en la calle se predicaba el evangelio. Se proclamaba a viva voz el evangelio. Ahora mi pregunta es, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos hecho esto? A ver, aquí hay pocos predicadores que suben al púlpito, ¿verdad? Y vienen aquí y no se ponen tan nerviosos como para hablar en público. Pero mi pregunta es, ¿cuántos los hemos hecho en la calle? ¿Cuántos hemos practicado el keruso real? ¿Cuántos hemos salido a una tienda, hemos hablado con el administrador para que nos dé permiso de estar en el parking y agarrar un bafle, un micrófono y una pista de música para tener música y cantar y también predicar el evangelio? ¿Cuántos lo hemos hecho? Si no han vivido esa experiencia, hermanos, se los hago como reto. Experiméntenlo. Aquí hay mucho lugar. Aquí en Sorrento, de hecho, allí cerca hicieron nuevas comunidades. Y hay muchos hispanos en toda esta área de aquí, hermanos. Te lo digo porque yo he visitado muchas casas de toda esta zona aquí, porque practico, trabajo en DoorDash también, y tengo que estar metido en casi toda esta zona de aquí. Y todo, el 90% de la gente que yo le reparto DoorDash es, ¿qué cosa? Hispano. ¿Y saben qué? Les doy no solamente una comidita, les doy también un mensajito. No me detengo a orar ni nada porque uno tiene que cumplir con un tiempo, pero le doy un tratadito. Si la gente no se enoja, le doy un tratadito. Hasta ahora ningún hispano se enoja porque tú le des un tratadito que diga que Cristo le ama y le da una explicación de un texto bíblico. Un papelito chiquito, algo sencillo. O una tarjetita con la dirección de la iglesia. Así como a veces tenemos una tarjeta de nuestro negocio. Hagan una tarjeta para la iglesia y repartámosla a todos. Cada vez que alguien nos pregunta, ¿de qué iglesia tú eres? Mira, una tarjetita con la dirección de la iglesia, los horarios de los cultos y que hacemos español, hablamos español, pero tenemos un traductor aquí. ¿Hay alguien que traduzca aquí? No importa. Viene un gringo, que el traductor que habla inglés, que se sienta al lado del gringo. Y todo lo que se diga aquí, que se le predique. Porque ¿quién dice que de aquí no puede salir una iglesia americana? ¿Quién dice que de aquí no puede salir una iglesia americana si los jóvenes que nacieron aquí son americanos? Y su idioma principal
que hablan en toda la calle siempre es el inglés. ¿Por qué no podemos sacar una iglesia americana de acá? Eso es, hermanos, didascao. Es didascao y es queruso a la vez. ¿Y saben qué? Que es el centro de lo que voy a decirles ahora, y con esto voy a terminar. Es que dice aquí que Jesús no solamente enseñaba en las sinagogas y no solamente predicaba el evangelio del reino. ¿Qué dice el texto allí? ¿Qué dice el texto después? ¿Qué hacía? Sanaba. ¿Saben qué palabra viene allí en griego? Hay predicadores, a mí no me gusta que estén predicando de griegos y nosotros somos hispanos. Hermano, a veces si nosotros no buscamos la raíz de las palabras, no entendemos muchas cosas, porque uno dice, mira, Jesús sanaba, pero vimos cuántos tipos de sanidades practicaba Jesús, ¿verdad? Porque resucitar gente es una forma de dar sanidad también. Así que tenemos que Jesús era un resucitador, pero también Jesús curaba de la lepra y de la ceguera. Jesús curó a un leproso solo con tocarlo. Jesús sanó a un siervo de un soldado romano solo con pronunciarlo. Otro tipo de sanidad. Otro tipo de sanidad es el ciego aquel que Jesús se escupió, hizo lodo y le pegó lodo en los ojos, y utilizó Jesús el método tradicional, porque muchas veces hoy en la actualidad somos tan finos que nosotros decimos, oye, escupió con la saliva, hizo lodo y le embarró los ojos de saliva y lodo al ciego. Eso es una cochinada, ¿verdad? Uno lo ve como cochinada, no, pero como lo hizo Jesús, no es cochino. Hermano, eso lo vemos como una cochinada, que yo escupa ahora, y normalmente nosotros los hispanos entendemos que si yo estoy hablando contigo y escupo delante de ti, te estoy faltando el respeto. Te estoy faltando el respeto porque eso es una forma de desprecio que yo hago. Tú me das una comida y la escupo, te estoy diciendo, no cocines más, por favor, sé misericordioso con la gente y no cocines más cuando yo escupo tu comida. ¿Por qué? Porque entiendo que son faltas de respeto. Jesús no entendía eso. ¿Por qué? Porque la medicina tradicional y de hecho la medicina actual han entendido que la saliva tiene propiedades curativas, regenerativas y también coagulantes. Ayuda a la coagulación de la sangre. La saliva. Yo no sé cuánto cuando le sale un barrito, una espinillita, hacen así y se embarran. Y se les cura. ¿No lo hacen? ¿No lo hacen? Pues mira. ¿Qué? ¿Se la revientan? Tampoco. Ayer estuve viendo a un primo mío que se untó mentolán, vaporrum de eso, en una espinilla que le salió en el tabique. Y yo le digo, hermano, saliva. Úntese saliva ahí y se cura. Y se cura, hermano. Pero es más lento. Jesús utilizó saliva para sanar a un ciego y lo sanó a media, ¿verdad? Porque el ciego medio que veía, veo los hombres como árboles que se mueven, pero no veía bien. Y entonces Jesús, ¿qué hizo? Ya le dio con su poder, le dio la sanidad. Pero aquí viene que Jesús dice, ¿qué cosa? Sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Estamos hablando, hermano, de que Jesús, por las ciudades y aldeas que pasó, no dejó a una persona enferma, ni a ninguna persona doliente. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra que viene aquí como sanar en griego, es la palabra que se entiende como terapeuo. Y de ahí viene nuestra palabra para terapeuta o terapia. ¿Qué es hacer terapia, hermanos? ¿La terapia es lo mismo que sanidad instantánea? La terapia es dedicarle tiempo a una persona. Lo que hizo Jesús con la mujer de flujo de sangre fue terapia. Ella se sanó. Ya no hacía falta más nada. Jesús se detuvo. Jesús se sentó al piso con ella y Jesús escuchó 12 años de sangramiento en historias. Una mujer contándole 12 años de sufrimiento a Jesús y cómo logró buscar su sanidad. Eso es hacer terapia con una persona. Hacer terapia con una persona es sentarse con ella, escucharla. Sentarse con ella, mirarla y dejarla que hable, que se desahogue. Dedicarle tiempo a la persona para que la persona se pueda sentir bien. Cuando las personas están en etapas de duelo, hermanos, y el duelo no es solamente por la pérdida de un familiar por el que murió. El duelo es por la pérdida de los hijos que se fueron para la universidad. El duelo es por la pérdida de una mascota. Aquí la mascota, mis perros, 3 perros, los 3 tienen mi apellido. Tengo que quererlos como si fueran mis hijos. Los adoro, esos cachorros. Uno de ellos muere, hermanos, y uno entra en duelo también. ¿Por qué? Porque son 15 años que uno se pasa con esos animalitos
entregándose completamente a ti. Porque yo le digo a veces a mi esposa, oye, si tú te pusieras así de contenta cuando yo llego a la casa, como se ponen los perros. Mi esposa me ve, me da un beso, me dice, Dios te bendiga, qué bueno que llegaste, ponte a hacer esto. Y el perro no, el perro arráncame la panza, se viene para arriba ahí, arráncame la panza y ya. Yo digo a mi esposa, oye, si tú te pusieras así de contenta, por lo menos, me dan deseo de llegar a la casa rápido. ¿Eh? Jesús hacía terapia, hermanos. Jesús no practicaba solamente la sanidad instantánea. Jesús hacía terapia completamente. Mira lo que dice el espíritu de la profecía. Ministerio de la Bondad, página 26. Y cierro ya con esto. Entre todos aquellos cuyas necesidades demandan nuestro interés como iglesia, las viudas y los huérfanos tienen el mayor derecho a nuestra tierna simpatía y cuidado. Les pregunto antes de terminar el párrafo, ¿qué semejanza tiene una viuda de un huérfano? ¿En qué se parecen? A ver, ¿en qué se parece una viuda a un huérfano? ¿Qué tienen en común los dos? ¿Cómo? Perdieron un ser querido. Soledad es relativa, porque cuando tú estás en duelo siempre vas a tener soledad. A pesar de que estés rodeado de gente, siempre te vas a sentir solo. ¿Por qué? Por el vacío que causa la pérdida de un ser querido. Tanto la viuda como el huérfano, la Biblia y el espíritu de la profecía nos están enseñando que como iglesia, hermano, ellos tienen la prioridad siempre. Siempre. Y fallece un hermano nuestro, ni siquiera vamos al funeral. No, tengo que ir el sábado a la iglesia, hermanos. Suspenda el culto de la iglesia. Si no van a velar a su fallecido aquí, suspendan el culto y váyanse para la funeraria. Es allí donde está haciéndose el campo misionero. Es allí donde tiene que estar la iglesia. Porque dice aquí, en la Biblia y el espíritu de profecía, que ahí es donde el pueblo de Dios tiene que estar, cubriendo el dolor de la pérdida de un ser querido. Dice que las viudas y los huérfanos tienen el mayor derecho a nuestra simpatía y cuidado. La religión pura y sin mancha, o sin mácula, como dice aquí esta versión, delante de Dios y el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Dos cosas que la iglesia ha descuidado. Cada día la iglesia, o no la iglesia a nivel mundial, sino iglesias locales, tristemente, ¿verdad? Pasa esto, que cada día muchas iglesias no se quieren guardar de este mundo, sino que quieren parecerse a este mundo para ganar al mundo, entre comillas, una justificación, y han descuidado a las viudas y a los huérfanos. Y díganme, hermano, aquí entre nosotros, ponte que no tengamos viudas ni huérfanos, pero también entramos en duelo cuando perdemos un primo, cuando perdemos a un tío, cuando perdemos a un hermano. Entramos en duelo también. ¿Cuál es el trato de la iglesia? ¿Cuál es el trato de la iglesia cuando sabemos que parte del duelo de esa persona puede ser el enojo también, como parte del desarrollo de salir del duelo? Esa persona no solamente hace negociación con Dios, sino también hace enojo contra Dios y contra la iglesia. Yo he visitado personas que están en duelo, que cuando saben que alguien de la iglesia está en la puerta, me han tirado orina, hermano. Me han tirado orina para que me vaya. No soy bienvenido. Y ya, he visto gente que los lleva a la junta de iglesia. No, el hermano rompió la Biblia porque dice que Dios no le cuidó a su familiar. Y rompió la Biblia en rebeldía contra Dios y apostasía. Y lo llevan a junta de iglesia y lo borran de la iglesia. Y como los 3 meses, cuando la persona rebasó el duelo, se aparece a la iglesia abochornado, con pena, pidiéndole perdón a la iglesia. Y hay que bautizar al hermano ahora porque ya lo borramos. Y no entendemos que estaban en duelo, hermano. Y en tiempo de duelo, usted no puede tener en cuenta nada de lo que sucede en la vida de esa persona que haga exteriormente. ¿Por qué? Porque está fuera de sus cabales. Y ese tiempo la iglesia tiene que estar allí, ¿para qué? Para darle el pecho, para abrazar. Calladito la boca, sin decir nada, porque a veces cometemos el error de decirle a una persona, perdiste a tu hijo, Romanos 8:28, hermana. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. A lo mejor se iba a convertir en un bandolero.
Hermano, es mejor cállate la boca, esa boca endemoniada, no habla de esas cosas. La Biblia no se cita para decir esas cosas, y más una persona cuando está en duelo. La persona necesita que tú estés allí, que tú estés allí, solamente tu cuerpo físico y disponible para hacer todo lo que esa persona necesite, pero calladito, que nos vemos más bonitos. ¿Sí o no? Y eso, estoy seguro que todos los que hemos pasado un duelo, estamos de acuerdo con esto que estoy diciendo. La iglesia tiene que estar en el duelo de los miembros de la iglesia que están pasando por esta triste pérdida. Y ese es el mensaje de Mateo capítulo 35, capítulo 9, versículo 35. Jesús recorría las aldeas. Sí, la iglesia tiene que enseñar, la iglesia tiene que predicar en las calles, pero la iglesia tiene que hacer terapia con la gente que conoce en la calle. ¿Saliste a predicar? Sí, te vas a topar con personas que tienen 1000 problemas, que tienen 1000 situaciones. Ahorita mismo, a los muchos que están deportando, ¿cuántos quedan aquí en duelo? Porque han deportado familiares. Sean buenos, sean malos. Es una separación, hermanos. Es pérdida. Pérdida de tiempo, pérdida de inversión, pérdida de dinero, pérdida de familiar presente. ¿Y la iglesia qué está haciendo? Ese es el motivo de la iglesia. Nótense, yo no estoy regañando ni nada, solamente estoy reflexionando con ustedes para que se den cuenta de cuántas cosas podemos hacer por la comunidad en la cual está situada esta piedra de testimonio, que es este templo maravilloso que ustedes tienen. Y en las redes sociales se están extendiendo mucho más, pero la gente tiene que saber que cuando llegan allí van a ser recibidos con calor, cariño, abrazo, con alegría, hermanos. Porque la gente que está en un duelo, que está con dolor, que está con pérdida, cuando llegan aquí lo que más quieren es ver a alguien que, a pesar de estar pasando por algo parecido, está abrazándolo y diciendo, entre los dos nos apoyamos, entre los dos caminamos, los dos somos cojos, yo soy cojo de la pata izquierda y tú eres cojo de la pata derecha, o nos abrazamos y caminamos parejos los dos. Esa es la iglesia, eso es lo que hacía Cristo. Y es sobre eso que les voy a hablar en la tarde también, pero ya desde una perspectiva de un ministerio específicamente. Pero créanme, hermano, aunque hoy yo les voy a hablar en la tarde del Ministerio de Ayuda Mutua para Enterramiento, aquí todos tenemos que estar en algún ministerio. No es que entren al mío, no, hoy yo lo que quiero es estimularlos a ustedes a que si no están en ningún ministerio, pues inventen uno y pónganse a practicar el ministerio en la calle. Porque todo ministerio que sea de ayuda para la iglesia tiene que ser un ministerio que bendiga a la iglesia y que bendiga a la comunidad donde esa iglesia está. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde siempre y esperamos en el Señor, ¿verdad? Que podamos aprender un poquito más siempre de su palabra y podamos disfrutar del consejo de Dios siempre y que practiquemos el evangelio. Recuerden, 0 evangelio teórico, es decir, aprendamos mucho de la Biblia, pero practiquemos la Biblia, que es lo que nos corresponde. Que Dios me los bendiga a todos. Agradecemos a Dios por el mensaje de esta mañana. Vamos a cantar el himno, creo que Milton lo tiene en pantalla ahí. Vamos a ponernos en pie para que el estómago pueda estar listo para almorzar. Gozo. Bien, cantemos. Ser confiada en el Maestad y ved, ayúdala hoy. Hazle según al pacto por nuestra. Ven y ayúdale hoy. Ven, ayúdale hoy. No tardes más, digo ya. Oh, ve, ayúdale hoy. En valor. Ve, ayúdale hoy.
habla a su oído palabras de amor. Ve, ayúdale hoy. Ve, ayúdale hoy. No tardes más ni ayúdale. Ayúdale hoy. Otro confronta una Cruel tentación, ve y ayúdale hoy. Otro confronta tentación, ve y ayúdale hoy. Ve y ayúdale hoy. Ve y ayúdale hoy. Escucha ni vete al desnudo, ve y ayúdale hoy. hay quien ya busca Camino del bien, ve y ayúdale hoy. Di con esposa al Espíritu, ven, ve y ayúdale hoy. Ven, ayúdale hoy. No tardes más ni amor. Débil escondides vente al desnudo. Ven y ayúdale hoy. Gloria a Dios. Oramos. Querido Dios, querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias te damos por tu salvación. Gracias te damos, Señor mío, por la tarea tan noble y digna que tú nos has dado para que como iglesia nosotros podamos ser una piedra de testimonio en la comunidad en la que pertenecemos. Bendice esta bella iglesia de Sorrento, Señor mío. Tú sabes sus altas y bajas, Señor, como iglesia. Y en el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo nunca se vaya de este lugar. Que siga, Señor mío, en cada proyecto, plan que ellos están trazando, en todos los planes que tienen ahora, Señor, que se anunciaron, que tu Espíritu Santo esté aquí. Que cada líder se capacite, que cada líder que se va, pues pueda ser un consejero para el que se queda. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor mío, que bendigas esta comunidad de Sorrento. Hay muchas almas que están esperando por ti. Padre, queremos que como iglesia tú nos des la fuerza, la valentía y también ayudes, Señor mío, con los conocimientos necesarios como para llegarnos a estas personas y poder ser de bendición en sus vidas. Y así también, Padre, nos bendecimos también nosotros. Nos gozamos en salvar almas, nos gozamos en ver personas bautizándose, nos gozamos en escuchar personas decir, acepto a Cristo como mi Salvador. Padre, bendícenos para que siempre podamos estar disponibles para la obra que tú quieres que hagamos. Ayúdanos, Señor, a enseñar siempre. Ayúdanos a predicar y proclamar el Evangelio en las calles también. Pero también ayúdanos, Señor, a traer sanidad al alma de las personas. Señor mío, quizás no seamos médicos, pero con el don de sanidad que tú das y el tiempo que tú vas a disponer para que hagamos terapia con ellos, la iglesia va a ser bendecida porque la nación va a ser bendecida. Padre, gracias en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén, Señor mío. Amén. Dios me los bendiga, iglesia.